Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Cocinemos Juntos acá en las pantallas de Red Guaraní. Nuevamente un espacio donde vos vas a poder aprender a cocinar, a conocer diferentes tipos de cocción, diferentes formas de zafar una comida. Hoy te vengo con un plato, un clásico de la cocina francesa más que nada, y por supuesto un plato que encanta y maravilla a todo el mundo. Estoy hablando de un pollo al cordon bleu. Básicamente es una suprema de pollo a la que le cargamos queso y jamón adentro, lo empanizamos y lo freímos. Es como una milanesa rellena. Y vamos a acompañarlo con un clásico que son unas papas a la crema, increíble, súper fácil de hacerlas. Pero para eso te tengo que pasar la lista de mise en place para que veas todos los ingredientes que necesitamos usar. Así que veamos la lista rápido y comenzamos. Para la preparación necesitamos una pechuga de pollo, 4 fetas de jamón cocido, 4 fetas de queso mozzarella, harina cantidad necesaria, 6 unidades de huevo y 1 litro de aceite. Para la guarnición necesitamos papas cantidad necesaria, nuez moscada cantidad necesaria, crema de leche 500 gramos, 400 gramos de queso mozzarella y 2 dientes de ajo. Muy bien, más que lista la lista de mise en place, justamente todos los ingredientes súper fáciles, manejamos todos esos en casa, así que vamos a arrancar. Primero que nada hay que trabajar lo que va a ser el pollo. Ustedes pueden ir y comprar en el supermercado la pechuga de pollo completa, quiere decir la que es la que tiene hueso, la que tiene piel. Entonces también pueden hacer rendir incluso los huesos que van a obtener de esta preparación. ¿De qué modo? Y como ya les había dicho en varias ocasiones, la carcasa del pollo vos la guardás para hacerte un fondo, para hacer una sopa. Entonces podés preparar después muchas otras cosas con esa sopa o ese caldo que conseguís. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos las supremas. Recuerden, esta pieza así completa se lo llama pechuga, ¿sí? Que son las dos supremas unidas a la carcasa de pollo. Entonces, lo que hacemos es separarlo, dejando la menor cantidad de carne posible en el hueso, en la carcasa, y esto lo reservamos. Esto lo guardan, ¿sí? Esta parte ustedes la tienen que guardar, le pueden poner un poco de ajo, un poco de aceite de oliva y lo doran un poco en el horno, después lo meten en una olla con agua y se hacen una sopa o un caldo de pollo que pueden utilizar después para hacer cualquier cosa, para hacer un arroz, unos fideos, una polenta, un borí. Y a la suprema de pollo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle esta parte de atrás, que es la parte que le queda colgando, ¿sí? Que le queda suelta, que vendría a ser como el lomito de pollo, ¿sí? Viene así, pegada de esta forma, y esto lo retiramos. Entonces, esta parte también la puedes reservar y te lo guardas para, por ejemplo, hacer un stroganoff o un salpicón de ave. Entonces no desperdiciamos nada. Entonces estos dos elementos aparte, ¿sí? Los mantenemos por un lado. ¿Qué vamos a hacer con la suprema de pollo? Vamos a limpiarla lo más que se puede, sacarle los excesos de grasa que normalmente quedan colgando por alguna parte. Serían estos, son unos hilitos y unas finas láminas translúcidas. Bueno, una vez que sacamos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un bolsillo a la pieza de pollo. ¿Qué es un bolsillo? Te voy a mostrar. Lo que haces es sostener la pieza de pollo de este modo. Fíjense la forma que tiene. Esta vendría a ser la abertura y toda esta parte de adentro queremos rellenarla justamente del jamón y del queso. Entonces la voy a dar vuelta de esta forma y voy a introducir el cuchillo desde este ángulo hasta el final y creando justamente un espacio vacío por dentro. Entonces pongo la palma de la mano sobre la pieza de pollo y voy empujando el cuchillo suavemente, que el filo haga todo el trabajo. No te preocupes por hacer ningún movimiento brusco. Vas buscando dónde se encuentra el cuchillo y empujando suavemente a medida que vas avanzando. Después haces un pequeño corte por dentro y volvés a retirar el cuchillo. Entonces, ¿qué tenés? Justamente esto, un bolsillo, donde vos podés agregar lo que quieras. Podés agregar vegetales, en este caso vamos a agregar jamón y queso, pero vos podés agregar, por ejemplo, vegetales, podés agregar una mezcla de ricota con hierbas, lo que se te ocurra.
Bueno, vamos a hacer lo mismo para la otra pieza. Recuerden cómo era. Fíjense, la suprema de pollo está boca para arriba, digamos. Y lo que hacemos es dar la vuelta y introducimos el cuchillo suavemente por el medio de la suprema, cuidando siempre que el cuchillo no se vaya contra los extremos, entonces no te genere ningún agujero. Y cuando sentimos que está llegando al final, hacemos un pequeño empujón hacia la parte que está más vacía para crear más espacio. Sacamos la hoja del cuchillo y tenemos el bolsillo. ¿Sí? Ahí está. Súper fácil, súper práctico. ¿Y esto qué pasa? Vos lo que vas haciendo es, puedes tener varios de estos ya abiertos, condimentados con, por ejemplo, un poco de ralladura de limón, aceite de oliva, ajo. Lo dejás descansando 1 o 2 días y después los retirás. Los cargas con lo que vos quieras, los cerrás y los cocinás. Ahora, las formas de cerrarlos, hay muchas formas. Con escarbadientes, con hilo, aguja, con papel film. Pero yo te voy a mostrar lo más rápido y práctico, que es con escarbadientes. Bueno, mientras yo voy ordenando acá mis cosas, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, la industria nacional que te trae productos de calidad a tu mesa todos los días. ¿De qué tipo de productos? Y harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Todos tus pedidos hacelos al 081-397 a Granopar. Fácil, rápido y riquísimo. Ya habíamos probado diferentes productos de ellos, realmente productos muy buenos de calidad y súper prácticos. Bueno, tengo el pollo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejarlo por este lado y te voy a mostrar cómo vamos a trabajar con el relleno que vamos a utilizar. ¿Cómo hacemos? Necesitamos el jamón y el queso. Particularmente en la receta yo te pedí que sean en feta, ¿sí? Porque es la manera más fácil de trabajar estos ingredientes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar una feta de jamón y una feta de queso. Acá vos podés decidir si le agregás más queso o menos queso, ya juega por tu cuenta, pero preferentemente el mozzarella es el queso que tenés que usar porque tiene cierta resistencia al calor, pero por sobre todo se derrite de una manera bastante controlada, por decirlo así. ¿Qué hacemos? Ponemos una feta de jamón, una feta de queso y otra de jamón y enrollamos. Al enrollarlo vamos a tener este tubito que lo vamos a cortar por la mitad. Fíjense cómo queda acá, queda justamente el jamón por fuera y el queso por dentro. Entonces vamos a darle contención al queso. Entonces cuando se empieza a derretir se queda contenido dentro del jamón. Y lo empujamos para adentro. Dentro del sobre que habíamos hecho, con mucha paciencia, vamos empujando esto. Mientras tanto yo te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la destructora dupla, destructora de la grasa, la celulitis y la obesidad. Además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, fíjense, yo voy cortando los tubos de acuerdo a la cantidad que puedo llegar a introducir dentro de la suprema. Fíjense cómo voy empujando sin hacer mucho esfuerzo. Quiero justamente empujar la cantidad necesaria como para que tampoco llegue a reventarse. Recuerden que esto tenemos que todavía cocinarlo y lleva su tiempo. Entonces, fíjense, una vez que llega al límite, voy a poder cerrar esto. ¿Cómo lo voy a cerrar? Te ayudas con unos escarbadientes. Contás la cantidad de escarbadientes que vas a utilizar. En este caso yo voy a utilizar 4. Siempre recordar el número de escarbadientes que usás porque a la hora de retirarlos tenés que sacarlos todos. No quedaría bueno que nadie se encuentre con un escarbadientes a medida que está comiendo. Y listo, ahí está, la suprema totalmente rellena con jamón y queso en este caso. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a pasarlo por harina, por huevo y por pan rallado. Entonces vas a tener una milanesa justamente cargada y bien rellena. Voy a cargar la otra y a la vuelta de la pausa vamos con la guarnición y continuamos con más de Cocinemos Juntos. Así que no te muevas. Seguimos acá en Cocinemos Juntos, ya en la parte en la que vamos a empezar a trabajar con nuestras pechugas de pollo, nuestras supremas, que vamos a comenzar a empanizarlas. Pero antes te tengo que contar más o menos lo que estuve haciendo con la guarnición. Lo que hice fue pelar las papas, cortarlas en españolas, vendría a ser en corte en rodajas, y las puse a hervir.
No las hiervo del todo porque no quiero que estén totalmente pasadas, quiero que tengan cierta resistencia, que estén un poquito al dente, porque todavía vamos a darle una cocción más. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a agregar en una sartén o en una olla, lo que tengas a mano, vamos a agregar crema de leche. Vamos a hacer, recuerden, unas papas a la crema. Una receta súper fácil, práctica de hacerse, y te muestro cómo vamos a hacerlo. Vamos a calentar la crema y a medida que lo calentamos vamos a agregarle un poquito de nuez moscada, que queda muy bien en esta preparación. Es más, creo que es un clásico sentir justamente ese gusto a nuez moscada. Un poco de pimienta y por supuesto también un poco de sal. ¿Qué estamos haciendo acá? Le estamos dando sabor a la crema que va justamente a acompañar a las papas. Las papas ya tienen un poco de sal en lo que fue el punto, en el momento de hervir, pero siempre necesita un poco más. La papa siempre absorbe mucha sal. ¿Qué más vamos a agregar también? Un ajo necrasé. ¿Qué es un ajo necrasé? Un diente de ajo aplastado, que lo disponemos en la preparación que gustemos para que se infusione, para que tome sabor, para que tome gusto. Entonces vamos a tener una preparación con estos ingredientes, la sal, la pimienta, el ajo, la nuez moscada. Entonces ya va a empezar a perfumarse y a la hora después de armar la preparación de las papas a la crema ya tenés mucho del trabajo realizado. Bueno, voy a dejar que esto tome un poco de temperatura. Lo tengo a fuego bien bajito porque no quiero que hierva. Recuerden que la crema de leche cuando hierve se levanta y puede hacerse un enchastre. Entonces siempre a fuego bajo y controlándolo cada tanto. Mientras tanto vamos a nuestra preparación principal, que es la suprema de pollo. Voy a liberar acá mi mesada y voy a tener acá, en una bandeja voy a tener pan rallado, en la otra un poco de harina, las supremas por un lado y por supuesto acá faltan los huevos. Que los huevos la misma cosa, vamos a condimentarlos un poco antes de utilizarlos. Yo te pedí más o menos 6 huevos porque justamente tiene que sumergirse en una buena cantidad de huevos la presa de pollo para que quede bien empanizada. Entonces vamos a sacar unos cuantos. Me uso un recipiente chiquitito porque en realidad no voy a... Cuanto más amplio es el recipiente, más huevos voy a tener que usar. Entonces mejor utilizar algo más pequeño y compacto, que pase bien la preparación por ahí y cumplir con el objetivo. ¿Qué vamos a hacer a esto? Le vamos a poner un poco de pimienta. La crema de leche ya está hirviendo. Levantó un poco de hervor, ya lo apago. No necesito que hierva más. Mientras tanto a los huevos le ponemos un poco de sal, pimienta y también un poco de ají molido, para que tenga un gustito picante al final. Y por qué no, un toque de aceite de oliva también. Todo esto lo empezamos a revolver y vamos a empezar a empanizar. Pero antes te tengo que hablar de Última Hora. Lo que te trae Última Hora, un suplemento escolar con los regalos que siempre Última Hora puede darte. 8 cuadernos con tus personajes favoritos de Disney. El mejor material educativo incluye revista escolar, suplementos, zona de tareas y zona inicial, afiche gigante de doble faz y figuritas para recortar. El escolar de Última Hora aparece todos los martes gratis con tu diario. El próximo martes vienen 2 cuadernos con diseños de Henry el Monstruito y Minnie. Así que no hay que perder la oportunidad de justamente conseguir todo esto que te trae Última Hora. Bueno, ya tengo acá los huevos condimentados. Me preocupo de que estén justamente bien batidos, que esté bien mezclado todo, la yema con la clara, y arrancamos con la preparación. Mientras tanto voy a ir pasando las supremas de pollo por harina. Fíjense que tenemos los escarbadientes acá, así que recuerden haber contado la cantidad que necesitan. En este caso, fíjense en esta suprema, a mí se me cortó un poquitito la parte del costado, entonces la corregí también con un poco de escarbadiente. Entonces yo conté en este, tengo 6 escarbadientes que utilizar. Bueno, paso todas las supremas y las voy a pasar por los huevos. Un poco, ahora que noto, me queda un poco chico el recipiente, pero no importa. Lo voy a ir pasando por parte. Voy pasando todo, que no quede ninguna zona sin pasar con el huevo. Si me tengo que ayudar con las manos, y lo hago, no hay ningún problema. Lo saco y lo paso por el pan rallado. Ahí lo ayudo también con las manos, que quede bien bañado en el pan rallado. Esto lo podemos hacer 2 veces más. ¿Qué quiere decir? Lo volvemos a pasar una vez más por huevo y por pan rallado. Entonces, cuantas más veces pasemos, más gruesa va a ser la costra, más crocante va a quedar la preparación. Pero también recuerden que esto hay que terminar de cocinar. Por lo tanto, hay que darle un baño de fritura
conseguir el dorado que queremos y después llevarlo a terminación en el horno. Es una preparación que lleva su tiempo, pero queda buenísima. Mientras tanto, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a tu mesa en busca de la excelencia. Ofrecemos productos frescos a base de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chip almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, tengo las supremas, me las voy a ir apartando en una bandejita. La tengo por acá. Voy a apartarlos en esta bandejita. Y ya voy a ir preparándome para freír todos estos elementos. Como les digo, es simplemente pasarlo por harina, después por huevo y después ya llevarlo directamente al baño de fritura. Tener siempre el horno preparado porque esta preparación, si no lo vas a hacer con la temperatura del aceite bien bajo, vas a tener problemas. Porque se te va a dorar mucho por fuera, si es que lo trabajas con altas temperaturas, se te dora mucho por fuera y después por dentro te queda crudo. Entonces vas a tener que sí o sí trabajar con un horno. Ahora, si trabajas con el aceite a baja temperatura, te tomas el tiempo, la paciencia, sí te va a salir bien crocante y por sobre todo te va a salir cocido. Entonces esto lo reservo. Voy a lavarme las manos, voy a ir liberando la escena. Esto es lo único tedioso de hacer empanizado, justamente el desastre que te puede armar. Bueno, te tengo que hablar de Desmar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de la grasa, combatiente de la celulitis y por sobre todo te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Haz tus pedidos a Desmar Salud y Cultura al 380-527 o también al 522-610. Bueno, ya estamos con todos los ingredientes, todos los elementos listos. ¿Qué vamos a ir haciendo? Las papas yo las voy a retirar del agua, les voy a agregar un poco de sal, un poco de aceite de oliva también y le voy a agregar la crema y el queso, como si fuera una lasaña. Hacemos un poco de la salsa, un poco de papas, queso, vamos haciendo capas de eso y lo llevamos a horno fuerte, que se dore, que se libere todo el sabor y después ya va a estar listo para servir. Y lo mismo con las supremas de pollo. Les voy a dar un baño de fritura, las saco y nuevamente al horno. Así que vamos a irnos a una breve pausa mientras yo termino de limpiar toda mi estación y volvemos con más Cocinemos Juntos. Regresamos a Cocinemos Juntos, ya estamos acá en el proceso de freír las piezas de pollo. ¿Qué fue lo que hice? Aceite bajo. ¿Qué quiere decir bajo? Si tenés la posibilidad de usar algún termómetro, tiene que estar más o menos a unos rondando los 100 grados, 120 grados más o menos, para que justamente la temperatura sea mucho más controlada y dé el tiempo de cocinarse bien. Fíjense que en el movimiento de las burbujas del aceite es bastante suave, no está generando mucha espuma, no está generando mucho humo, entonces es la temperatura correcta como para que el pollo se logre freír bien y después tenga buen color y pueda salir. Mientras tanto, mientras esto se va fritando, vamos para la pantalla porque tenemos materiales para vos como todas las semanas informándote sobre lo que vamos haciendo en esta cocina. Así que no perdamos más tiempo y fijémonos qué tenemos como material. De origen francés, el cordon bleu es un plato lleno de historia y buen gusto, características que lo han hecho conocido en el mundo entero. Según la tradición, sus ingredientes originales fueron el jamón y el tocino. Esta preparación en un principio solo se hacía con carne de res. A medida que se fue popularizando la receta, aparecieron nuevas versiones con pollo y pescado, teniendo gran acogida la elaborada con la pechuga por ser más económica y tener un agradable sabor. Su versatilidad culinaria permite que se la pueda rellenar con numerosos ingredientes, como el jamón y queso, aceitunas, hierbas aromáticas que le dan un toque exquisito. Además, luego del empanado se le puede cubrir con diferentes tipos de salsas. Buenísimo el material, como les había dicho al principio, es una receta de origen francés y un clásico prácticamente de la cocina. Estamos hablando de una milanesa rellena de jamón y queso, o sea, algo que ¿quién podría resistirse a eso? También está la opción de hacerla al horno, es prácticamente el mismo procedimiento hasta el punto que lo freís. Lo que hacemos es simplemente empanizarlo, como lo viste en el programa, y después pincelarlo con aceite. Vos podés elegir si hacerlo con aceite normal o aceite de oliva. Entonces le das un buen empanizado, lo pincelás bien con eso y lo llevas a horno. Tiene que ser horno fuerte, justamente para que pueda generarse la costra. Fíjense, las burbujas son bastante suaves, entonces esto te da la pauta de que se está cocinando súper bajo y
da el tiempo de que se cocine. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y tenés que calcular por lo menos unos 10 minutos que tiene que pasar dentro de la fritura. Bueno, esto ya está. Prácticamente, obviamente ayúdate con un poco de papel para poder secar bien, que no se quede residuos de aceite en la preparación. El aceite, si lo sabes utilizar, ¿qué haces? Esto, dejas que se enfríe bien, que se atempere y después lo colás. Preferentemente colalo con alguna tela bastante fina para que no pasen los residuos. Entonces si haces eso cada vez que terminas de trabajar con el aceite, te va a rendir mucho más tiempo. Recordemos que el aceite de girasol se descompone mucho más rápido que otros. Bueno, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la mejor opción para combatir la grasa, combatir la celulitis y por sobre todo la obesidad. Además de eso te ayuda a obtener un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, acá estamos sacando las papas también que habíamos hecho. Un olor a nuez moscada, a ajo, todo combinado. Está bien caliente. Le falta para mi gusto un poco más de dorado, pero ya no hay tiempo que perder. Vamos a empezar a emplatar la preparación. Como te había dicho, las papas al dente. ¿Qué haces? La cortás en rodajas, pueden ser en piezas más gruesas, más finas, como a vos te guste. Y lo hervís, lo premarcás. Tenés que darle una cocción que sea justamente no muy larga, porque queremos que la papa quede todavía firme. Recordá que esto va a irse al horno, entonces al irse al horno va a tener nuevamente cocción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esto de colchón. Fíjense el queso. Tenemos queso en ambas preparaciones, en las papas a la crema y también tenemos en el pollo cordon bleu. Entonces voy a poner una buena cantidad de papas como base. Vamos a hacer un colchón de esto y por encima vamos a poner la pieza de pollo. Fíjense cómo se estira el queso mozzarella. Vos podés jugar con diferentes quesos. ¿De qué te hablo? Por ejemplo, usás por ejemplo un poco de queso roquefort, que le va a quedar súper bien. O podés también incluso agregar un poco de ricota procesado con hierbas. También le va a quedar muy bueno. Bueno, ahí está. Un buen colchón de esto. Y vamos con el pollo. El pollo, acordate que teníamos escarbadientes, así que tenés que corroborar de sacarlos todos. Voy a agarrar el primero que había hecho, que tenía 4. Y lo voy a disponer sobre las papas a la crema. Entonces ahí limpiamos un poquitito de este borde. Me quedó manchado. Le decoramos con un poco de pimienta por los costados al plato. Y ya tenés una preparación súper fácil, rápida. Si bien podés hacerlo esto unos días antes para poder justamente tener todo empanizado. Y después simplemente vas a la fritura o al horno, como te había dicho, puedes hacerlo al horno como también en aceite. Y ya tenés una preparación rápida, fácil y súper práctica. Ahora te tengo que hablar de unos artistas que se vienen, que están volviendo loco a todo el mundo. Il Divo se presenta en Paraguay, ganadores del récord Guinness se presentan el 17 de marzo en un único y exclusivo show en el Centro de Convenciones de la Conmebol. No te pierdas espectaculares conciertos con todos los éxitos de ellos. Las entradas están a la venta en Tiquetea con los siguientes precios: VIP Plata 550.000, VIP Oro 1.100.000 y VIP Platino 1.500.000. Quedan pocas entradas y es una producción de HG Eventos, así que no pierdas más tiempo y anda a conseguir tus entradas rapidísimo. Bueno, hacemos un resumen. ¿Qué fue lo que hicimos? Prácticamente limpiamos la pechuga de pollo, separamos la carcasa de lo que es la piel, de lo que es el hueso, la carne, todo eso por separado. Reservamos lo que son los lomitos, la carcasa por un lado para hacerte una sopa y las piezas de pollo les hicimos un bolsillo. A eso le cargamos jamón y queso que justamente envolvimos, escarbadientes, empanizamos y lo llevamos a fritura. Lo podés terminar en el horno, como te dije, o en aceite bien bajo. Y para las papas, cortamos en rodajas, la pusimos a hervir, solamente un marcado muy cortito. Y después preparamos una crema saborizada con ajo, un poco de nuez moscada, sal y pimienta. Lo mezclamos todo, un poco de queso mozzarella al horno que se gratine y servimos. Un colchón de papas a la crema y una suprema de pollo a la cordon bleu. Así que esta fue la propuesta del día de hoy. No te pierdas muchos más programas de Cocinemos Juntos acá por Red Guaraní.
Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.